Listo, esta. Bueno, lo explico rápido y para aquel que ya lo vio, me va a contestar algunas cosas, si quiere. Profe, no será porque sí, ahí está, ahí lo encontré. ¿Ven el enunciado del ejercicio? Sí. Bien. Dice, busque información estadística sobre los precios en pesos corrientes de los siguientes elementos proporcionados por el INDEC dentro del índice de precio al consumidor de Gran Buenos Aires. Harina común, carne picada, leche y papa. Use el periodo mensual desde junio de 2018 hasta diciembre de 2019. Este es el link para ingresar y lo sacan. Confecciona una tabla con una serie temporal para esos 4 bienes. Luego se expréselo, bueno, me dice, primero una tabla temporal. Vamos con esa serie. Y me decía de junio del 18 hasta diciembre del 19. Una tabla temporal para esos 4 bienes. Y luego me dice exprese con junio en base 100. ¿Ves? Una serie como un número índice, por ejemplo, en base 100. El año de junio 2018. Arme una nueva tabla con las variables. Bueno, entonces, después me dice, calcule la variación porcentual de cada una de las variables en cada periodo y para el total del periodo. Después calcule un índice compuesto con ponderadores fijos. Entonces acá me dice, calcule un índice compuesto. Primero me dice, bajar las series, armar la serie. Una vez que encontré la serie de estos 4, harina común, carne picada, leche y papa, me dice, hago una tabla con los valores que tienen, que yo descargo del sitio web, y luego expréselos en base 100, dice. Luego exprese cada una de las series como un número índice, por ejemplo, con junio igual a 100, o sea, tengo que hacer que junio 2018 sea base 100. Una vez que la armé, me dice, calcule la variación porcentual, y eso es entre periodos y sobre el total, que eso es fácil. Y ahora es más complicado y me dice, a ver si tengo ahí para admitiendo. Calcule un índice compuesto con ponderadores fijos. Entonces ahí ya tengo que ver la importancia de cada uno de estos elementos en el total. ¿Para qué periodo? Para diciembre de 2018 y diciembre de 2019. Muy bien. ¿Qué diferencia habrá en el índice de mayor ponderación? Dice, ¿qué diferencia habrá entre un índice que dé mayor ponderación a la carne picada y la leche? O sea, voy a tener que hacer un índice donde yo le doy más importancia a la carne picada y a la leche, y otro índice donde le doy mayor ponderación a la papa y a la harina. O sea, tengo que hacer 2 índices compuestos. ¿Por qué? Porque tengo que hacer 2 escalas de ponderadores. Uno donde le doy más ponderación a la carne picada y a la leche, y otro donde le doy más ponderación a la papa y a la harina, ¿sí? Es decir, más importancia sobre el total. Muy bien. Y después grafíquelo. Bueno, vamos a verlo. Tienen que lo encuentre. Bien. Entonces, bueno, lo primero que me decía era descargar el conjunto de datos. Ya lo hice. Acá tengo el periodo. Muy bien. Y descargo. El precio, harina común en pesos. ¿Ves? Acá dicen pesos. Harina común, trigo 3 ceros. La carne picada común. Perfecto. La leche entera en sachet. Y la papa. Bien, descargué los valores. Lo primero que me decía el ejercicio era, acá, indica una serie como número índice, junio 2018, igual sí, en un índice simple, ¿no? Entonces yo tengo que explicar que en junio de 2018 era igual a 100. ¿Qué tengo que hacer? Expresar toda la serie, es decir, ¿qué serie? Todas las series estas, con año base, junio, igual 2018, junio 2018 igual a 100, o sea, esta
junio 2018 va a tener que ser igual a 100. Perfecto. ¿Cómo tenía que hacer para hacer que esto sea 100? Era el año base sobre el año corriente, es decir, el que tengo sobre el año base que elegí, que en este caso es junio 2018, año base sobre año corriente. Perdón, año corriente sobre año base. Año corriente sobre año base. En este caso, el año corriente y el año base es el mismo, por lo tanto, lo multiplico por 100, ¿cuánto me da? 100. Ahora en julio 2018, ¿qué va a ser? Año corriente sobre año base, es decir, julio 2018. Esperen que quiero de vuelta y siempre me olvido. Usted me tiene que servir de memoria para encontrar el anotador que tenía acá, el puntero. Puede ser que cada vez que lo hago. Bueno, no me lo puedo acordar. Acá, bien. Ahí va. Bueno, entonces, para julio 2018 voy a tener año corriente sobre año base, es decir, el año corriente, ¿cuál es para julio de 2018? A ver qué me dicen. ¿Cuál es el año corriente? No estudiaron nada. El año corriente va a ser julio 2018. Sobre el valor del año base, ¿cuál es? Junio 2018. Entonces, multiplico por 100 y encuentro el número índice. Para agosto, ¿cómo va a ser? ¿Cómo lo calculo? Año corriente sobre año base. ¿Cuál es el año corriente? Agosto. Perfecto. Agosto de 2018 24,1 dividido junio de 2018, que es el año base. sobre 21. Perfecto, 114. Para septiembre, ¿cómo va a ser? Va a ser el año corriente, que es septiembre, por el valor del año base, que es junio. Por 100. Última vez. Para octubre, va a ser año corriente, el valor en este caso, de la harina, para octubre del 2018, dividido el valor del año base, que es 21, ¿sí? Perfecto, entonces encontré este valor. Y así calculo para todas las columnas, es decir, año corriente sobre año base. Calculo toda esta, perfecto. Y después hago lo mismo con este. Para la carne picada va a ser año corriente sobre año base. En este caso el año corriente y el año base es el mismo, junio 2018. Para agosto va a ser año corriente, agosto, sobre año base, o mes corriente sobre mes base, ¿sí? Por 100, perfecto. Encontré toda la serie. Así calculo, expreso toda la, es decir, expresé toda esta serie que está en términos corrientes a año base, junio 2018. Bien, una vez que expreso toda la serie original en año base 2018, me decía, encuentre la variación para cada periodo. Estoy acá en el punto 2. Bueno, ¿cómo va a ser la variación para cada periodo? ¿Cómo varía de junio a julio los precios? De junio a julio los precios, muy bien. O de mayo a junio, ¿ven? Entonces, de mayo a junio, esto es regla de 3 simple. Lo pueden hacer así, o pueden hacerlo, a ver acá cómo se lo calculé. El último número dividido el primero, menos 1. Si la celda la tienen en porcentaje, ya les va a dar el porcentaje. Si no, lo tienen que multiplicar por 100. Y si no, lo hacen por regla de 3 simple como en la secundaria. Como les resulte más fácil. Bueno, así van a tener que calcular, esto lo practican, todos los periodos, ¿sí?
Esto es intermensual. La variación intermensual para cada una de las para cada uno de los rubros. Perfecto. Lo mismo para la carne picada. La variación mensual. Como la celda está en porcentaje, les queda en porcentaje. Si no, si la celda no estuviera expresada en porcentaje, lo tienen que multiplicar por 100, ¿sí? Bueno. Bien. Ahora, si yo les digo calcule la variación punta a punta, lo que tienen que hacer es, estoy acá abajo, esta es la variación mensual para cada periodo, ¿sí? Ahora yo les podría, esto cada periodo, porque el periodo en este caso son meses, yo les podría decir calcule la variación porcentual para cada periodo y que los periodos sean años, ¿sí? O días. En cambio, cuando les dicen la variación punta a punta, lo que van a hacer es, bueno, en este caso no le dice punta a punta, les dice de diciembre de 2018 a diciembre de 2019. Les aclara. Entonces van a calcular igual, por regla de 3 simple, o el método que quieran, la variación entre este valor y el último. Si yo le dijera, calcule la variación punta a punta y los datos que tienen son estos, ¿sí? La variación punta a punta va a ser el último valor dividido el primero de la serie, menos 1. ¿Ven? Acá no está expresada en porcentaje la celda. Entonces, lo tendría que multiplicar por 100. O darle formato a la celda. Esperen que mi computadora anda lenta. Porcentaje. Y ahí está. Varió de 16 acá un 141%. ¿Bien? Y de diciembre a diciembre un 32%. Bueno, entonces yo les puedo preguntar, calcule la variación punta a punta y explique a qué se puede deber. Bueno, muy bien. Entonces, expresamos la serie original a valor del año junio 2018 igual 100. Perfecto, encontré el índice. Después me dice las variaciones. Perfecto. Por último me dice, calcule un índice compuesto, suponiendo dos situaciones. Una situación en la que la carne picada y la leche fresca tienen más peso en la ponderación que la harina de trigo y la papa. Y otra situación en que es la ponderación B, donde la harina de trigo y la papa pesan más en el total que la carne picada y la leche fresca. Fíjense que cuando yo le doy más valor a la carne picada y a la leche fresca, le puse al azar 0,3 y 0,3. ¿Sí? Esto me tiene que dar 1. Porque es el 100%, ¿sí? Del 100%, la carne picada pesa un 30, el sachet 30, la papa 20% y la harina un 20%, digamos. Bien. Una vez que yo calculé los ponderadores, que los puse yo como quise, pero con las consignas que me dio el enunciado, voy a calcular el índice compuesto, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? El índice compuesto para los ponderadores, cuando se da la participación A, va a ser igual. Voy al primero. Me pide para, ¿por qué lo puse acá? Porque me pide para diciembre de 2018, ¿sí? Para este año. Vamos a pintarlo acá. Por eso lo hice a partir de acá. Entonces voy a tener, el índice compuesto va a ser el peso que cada uno de estos tiene en la participación, en el gasto total de cada uno de esos elementos, la harina, la carne picada, la leche y la papa, y la ponderación, ¿sí? Entonces va a ser el valor de la harina por la ponderación de la harina, ¿sí? 0,2, 144 por 0,2, más la carne picada por la ponderación que le di a la carne picada, más la leche en sachet por la ponderación que le di a la leche en sachet, más la papa por la ponderación de la papa, ¿sí? Siempre por 100, y acá me queda 136. Perfecto, paso al otro.
Lo mismo, la harina por la ponderación de la harina, más la carne picada por la ponderación de la carne picada, más la leche fresca por la ponderación de la leche fresca, más la papa por la ponderación de la papa. Perfecto. Y así encuentro que todo, ¿sí? Los índices compuestos cuando los ponderadores tienen estas características. ¿Qué pasó? Yo me pide graficar, bueno. Esperen que tengo que correr esto. Si no saben usar el Excel, ya lo tienen que empezar a aprender. Vamos a hacer un gráfico simple. Ahí está, puedo hacerlo así. Y acá les queda el índice compuesto A como evolucionó, ¿sí? Perfecto. Ahora, para el índice B, ¿qué voy a tener? Voy a tener que hacer de vuelta cada uno de los componentes de la canasta por los ponderadores, ¿sí? Entonces va a ser 144, que es la harina, por el ponderador de la harina, más 117, que es la carne picada, por el ponderador de la carne picada, más 136 por el ponderador, que es 0,2, más 152 por el ponderador, que es 0,3. Muy bien. Eso le va a dar 139, ¿ven? Cada uno de los cuadraditos tiene la fórmula. Perfecto. Gráfico. De vuelta. A ver si puedo hacer esto, aunque tengan distancias, pero no sé si me va a salir. Acá lo tenemos. Los ponderadores casi son iguales, fíjense. Bueno. Acá tendrían que ir los años. No importa, el gráfico lo hacen ustedes, no hay problema. Ahora me dice calcule la variación punta a punta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Este es el último valor, dividido el primero menos 1, por regla de T simple, sacan que la variación de precios, en este caso, cuando el índice compuesto se conforma con más importancia en la carne picada y en la leche fresca, fíjense que aumentaron más los precios. En cambio, si la canasta, la ponderación más importante la tiene la harina común y la papa, los precios no aumentaron tanto. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque generalmente los precios de la carne, ¿qué pasa? Aumentan más que el resto, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que evaluar son estas dos ponderaciones. Estas dos de acá son la variación punta a punta. ¿Ven que se los puse acá? Perfecto, les dejo el gráfico. ¿Alguna duda? No. Bueno, sigamos. Vamos al ejercicio 8. Bien. El 6 ya lo habíamos hecho, vamos a hacer el 8. Dice. El siguiente cuadro. Ay, pone que me está. El siguiente cuadro muestra salarios nominales para dos momentos para dos familias distintas y la estructura de consumo de cada una de esas familias. Entonces, me muestran la familia, los ponderadores de la familia A y los ponderadores de la familia Z. Me dice que hay dos familias distintas. ¿Ven? El cuadro muestra salarios nominales, salario nominal del segundo trimestre y salario nominal del tercer trimestre. Para dos familias distintas. Muy bien. Y la estructura de consumo de cada una de esas familias. Esta familia, la estructura de su consumo se basa el 36% en alimentos y bebidas, el 8,7% en indumentaria, 8,6% en viviendas, 6,8% equipamientos, 8,5% atención médica, 13% transporte, esparcimiento el 8%, educación el 3% y otros bienes y servicios 4,6%. Esto para la familia A, ¿sí?
Ahora, la familia Z, los ponderadores son distintos. Gastan el 50% en alimentos. ¿Sí? El 3% en indumentaria. Vivienda el 5%, equipamiento y mantenimiento 2%. Bueno, es decir, la familia tiene una estructura de ponderadores y la familia Z otro. Perfecto. Muy bien. Me dice, construya un índice de precios relevantes para cada familia y expréselos. Y exprese, entonces, me dice, construya un índice de precios para cada una. Y después me dice, exprese los salarios nominales en salarios reales. ¿Bien? Entonces, con estos datos que yo tengo acá, lo primero que tengo que hacer es construir un índice de precios relevante para cada una de las familias. Acá tienen el índice, vamos a cambiar. Índice de precios, ay, no me cambie color, bueno. Índice promedio de precios ponderados para el segundo semestre. Importante, a ver si. No sé por qué no me cambia vos. Miren una cosa. Yo tengo acá índice de segundo semestre, IPC segundo trimestre de 2016. Y acá IPC promedio ponderado segundo trimestre del 2016. Perfecto. Y por otro lado, tengo IPC tercer trimestre de 2016 y acá tengo IPC tercer trimestre del IPC. O sea, esta columna está relacionada con el IPC promedio ponderado del segundo trimestre. Y esta otra columna tiene que ver con el IPC ponderado del tercer trimestre. Bien, entonces, de vuelta. Tengo los índices de precio al consumidor del segundo trimestre y el índice de precio al consumidor del tercer trimestre. Por otro lado, el peso ponderado que cada familia le da a la canasta de consumo, la familia A, el índice y la ponderación que la familia Z le da a cada uno de los rubros. Me dice, calcula el IPC para el segundo trimestre de 2016 para la familia A y para la familia Z, o sea que tendría que usar este y este. Con esta columna encuentro el índice promedio ponderado para cada una de las dos familias. Y después, paren que ahí los estoy confundiendo con el corazón, lo voy a sacar. Esperen. Así no se mezclan. Y después voy a tener que calcular el índice promedio ponderado para el tercer trimestre, para la familia A y para la familia B, ¿sí? Bueno, vamos al ejercicio. Puse la cámara. ¿Qué? Escuchen, bueno, ahí vamos. Estamos acá, entonces, esperen que corro las solapas. Bien. Este es el cuadro este.
Este que tengo acá, que se los puse, es el enunciado, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos vacío y qué no? Entonces nosotros lo que vamos a encontrar primero es el índice de precio ponderado del segundo trimestre de 2016. Para eso yo voy a usar, ¿qué? Los datos del IPC del segundo trimestre 2016. ¿Por qué? Para la familia A voy a hacer la cantidad de alimentos por el ponderador, más la indumentaria por el ponderador, más la vivienda por el ponderador, más equipamientos por el ponderador, más atención médica por el ponderador, y así sucesivamente encuentro el IPC. Acá está. Tengo todo esto, entonces, ¿qué encontré? Este valor. ¿Cómo los construyo? Multiplicando alimentos y bebidas por el ponderador, indumentaria por el ponderador, y así sucesivamente, ¿ven? Por 100, si es que no lo tienen en porcentaje. ¿Me siguen? Respondan por el chat. Sí, sí, profe. Bárbaro. Bueno, ahora entonces, para el segundo trimestre del 2016, lo mismo. Este 105. ¿Cómo lo voy a construir? Para la familia Z, voy a agarrar el segundo trimestre y lo voy a multiplicar por los ponderadores. Y me da esto. La composición de cada uno de los componentes de la canasta por el ponderador de cada uno de los componentes de la canasta, por 100 sumándolo, me va a dar el IPC para el segundo trimestre de 2016. Encontré esto. Bueno, el IPC promedio para el tercer trimestre de 2016 va a ser lo mismo, es decir, va a ser los valores del tercer trimestre del índice de precio al consumidor por los ponderadores de la familia A. ¿Cómo pondera la familia A cada uno de estos componentes de la canasta? Entonces va a ser el IPC del periodo correspondiente por los ponderadores de la canasta de la familia A. Sumándolo me da este. Lo mismo para la familia Z. El índice de precio al consumidor por el ponderador. Entonces encuentro el índice de precios ponderado. El índice de precio al consumidor promedio ponderado para el segundo trimestre. Muy bien. Bueno, ahora, ¿qué dato me daba acá? El enunciado me daba el salario nominal del segundo trimestre 2016 para la familia A y para la familia Z. Me dice, calcule el salario, me dice, calcule el salario real para el segundo trimestre de 2016. O sea, el salario nominal tengo que expresarlo en términos reales, con lo cual a este salario real lo que voy a hacer es sacarle ¿qué? Lo divido por el índice de precios ponderados y por 100 y encuentro el salario real. ¿Ven? ¿Me siguen? Al salario real, al salario nominal, estoy sacando que la inflación y encuentro el salario real. El poder de compra. Me decía que el poder de compra en el segundo trimestre para la familia A era de 10.636, el salario nominal. Y el salario real, efectivamente, lo que puede comprar, descontando el índice de precio, me queda que es 10.246, ¿sí? Muy bien. Para la familia B, Z va a ser lo mismo. El salario nominal dividido el índice de precio consumidor. Bien. Ahora, ¿qué va a pasar? Lo mismo. Esto no sé por qué lo pinté. No pinté. Tengo el salario nominal para el tercer trimestre, lo divido por el índice de precio. Acá es el salario nominal. Salario nominal que es acá 11.156, dividido el índice de precio que calculé para la familia A según sus ponderadores. Me queda que el poder real de compra es de 10.121, no de 11.156. Y lo mismo para la familia B, ¿sí? ¿Esto lo tomo? ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Bueno, esto va a estar todo en el Excel. Lo cierro.
Vamos a pasar ahora, que este se dice en PowerPoint. ¿Cuántos tengo? 54. Quiero ver quiénes están. Bien. Bueno. Este es más complicado. Pero esto tienen que estudiar para entenderlo. Bien. Vamos a hacer... Dios, qué lenta mi computadora, chicos. Bien. Bueno, el ejercicio 10, que lo tienen ustedes seguro a mano, dice: las exportaciones argentinas en el año 2016 registraron una baja en sus precios de menos 4,6% respecto del año anterior. En tanto, las cantidades se incrementaron el 6,6% en ese periodo. Las exportaciones alcanzaron el valor de 57.737 millones de dólares, un 1,7% superior al año 2015. El índice de precios de importaciones en el año 2016 descendió a 10,4%, en tanto las cantidades importadas registraron una suba del 3,6%. En el 2016, las importaciones fueron de 55.610 millones de dólares, un 6,9% inferior al año previo. El índice de los términos de intercambio, que mide la relación entre el índice de precios de exportaciones e importaciones, registró una mejora entre el año 2016 respecto al año anterior. Bueno, acá es probable que no entiendan mucho, pero les voy a dejar el PowerPoint para que lo lean. Dice, esperen que me están tapando. Índice de valor, de precio y de cantidad. Esto ya lo saben, ¿eh? El índice de valor mide la evolución de valores corrientes de las exportaciones, en este caso, o exportaciones, para aquel que no sabe, es lo que el país exporta al resto del mundo, lo que vende al resto del mundo. Y las importaciones son los productos que nosotros compramos al resto del mundo. Bueno, el índice de valor mide la evolución de los valores corrientes de las exportaciones o importaciones del periodo considerado respecto al valor corriente de las exportaciones o importaciones del año base. Entonces tenemos el índice de valor. El índice de precio ya es conocido y el índice de cantidad también. Lo único que acá le estamos explicando para exportaciones e importaciones. Índice de precios, ¿qué mide? Mide la evolución de los precios de las exportaciones del periodo considerado respecto al año base o de las IMPO. El índice de cantidad mide la evolución de las cantidades físicas exportadas en el periodo considerado respecto al año base, igual que siempre. Constituye, en consecuencia, un indicador de la evolución fija de los flujos del comercio exterior. ¿Sí? Acá estamos hablando de comercio exterior. Y estamos hablando de cantidades físicas, entonces es un indicador de la evolución física de los flujos, ¿sí? Entonces el índice de cantidad va a ser el índice de valor sobre el índice, bueno, ahora lo vamos a ver eso. Vale. Si no, nos pasamos todo el tiempo haciendo esto. El índice, acá esto se los dejo como definición, igual leanlo. El índice de términos de intercambio mide la evolución del poder de compra
de unidades físicas de exportaciones en términos de importaciones. Igual esto lo vamos a ver en el no sé si en el que viene o en otro. Lo volvemos a ver el tema. El índice de los términos de intercambio va a medir la evolución del poder de compra en unidades físicas, eso es importante, de exportaciones en términos de importaciones. Representa la variación en los precios relativos que enfrenta la economía en el comercio exterior. Entonces, el índice acá de los términos de intercambio va a ser el índice de los precios de las exportaciones sobre el índice de los precios de las importaciones. Si el precio de las exportaciones es mayor que el precio de las importaciones, esto me va a dar más alto, ¿no? Porque la parte de arriba es más grande. Con lo cual lo que yo voy a estar diciendo es que el precio de las exportaciones, supongamos que exporte soja, es mucho más alto que el precio de los productos que yo estoy importando, supongamos remedios, ¿sí? Entonces surge de dividir el índice de precios de exportaciones por el índice de precios de importaciones. Poder de compra de las exportaciones, es decir, yo siempre lo que tengo que pensar que es en lo que yo exporto, esa es mi medida. Es decir, yo exporto eso que estoy exportando, ¿para qué carancho me está sirviendo? Me está sirviendo, primero, los precios, ¿están buenos o están malos? Ahora los precios de la soja aumentaron a 520 y pico y estaba en 250. Entonces, la evolución de los precios que yo exporto varían. Por eso es importante qué valor efectivamente y qué índice de precio tienen las exportaciones. ¿Para qué? Para saber los términos de intercambio, si son positivos para mí o si son negativos. Por otro lado, el poder de compra de estas exportaciones que yo hago con lo que exporto. Efectivamente, ¿puedo comprar algo o no puedo comprar nada? En términos relativos, ¿qué me está dando? Bueno, entonces, poder de compra de las exportaciones. Mide el valor de las unidades físicas de importaciones a precios del año base que se pueden comparar con las exportaciones del periodo. Entonces, vuelta, mide el valor de las unidades físicas de importaciones, es decir, cuánto valen las importaciones que yo metí a precios del año base y que se pueden comparar con las exportaciones del periodo. Y se resulta de dividir el valor corriente de las exportaciones, ven acá, poder de compra de las exportaciones, van a ser el valor corriente de las exportaciones por el índice de precio de las importaciones. ¿Sí? Eso lo tienen que leer, estudiar. Efecto de los términos de intercambio. Aquel que va a estudiar economía, esto después lo va a adaptar un montón. Bueno, el efecto de los términos de intercambio mide el valor a precios del año base del aumento, por ejemplo, de las cantidades físicas de importaciones que se pueden comprar con las exportaciones actuales, es decir, con las exportaciones actuales. ¿Cuánto puedo comprar? ¿Sí? Mide el valor a precios del año base del aumento de las cantidades físicas de importación que se pueden comprar con las exportaciones actuales. Por lo dispar de la evolución de los índices de precios de exportaciones e importaciones. Bueno, eso ya se lo estudia. Vamos al ejercicio. En el ejercicio me dio todos esos valores que lo tienen ahí anotado, cómo evolucionaron las variables, y me quedan este cuadro vacío, hermoso para completar. Entonces, me dice que las exportaciones, acá tengo índice base, 2004 base 100, tengo el valor de las exportaciones, los precios de las exportaciones en índice siempre, el índice de valor de las importaciones para el año 2006 y el índice de las importaciones, la cantidad para el año 2016. Muy bien. Vamos a ver. Este dato, el 57.737, me lo da el enunciado. Agarro el enunciado, que yo ahora no lo tengo a mano. Me decía que las exportaciones en millones de dólares para el año 2016 era 57.737. Y que las importaciones para el año 2016 era
55.616. Muy bien, se me movieron los indicadores que tenía para que lo ubiquen. Ahora lo ponemos. Ahora, bueno. Estos dos datos entonces me los dio el enunciado. Me dijo que la variación porcentual de las exportaciones entre el 2015 y el 2016 había sido de 1,7 y la variación porcentual de las importaciones de 2015 a 2016 había sido menos 6,9. O sea, estos 4 datos me los dio el enunciado. Bien. ¿Cómo puedo completar esto? Por regla de 3 simple, ¿sí? Se los puse acá. Uso la fórmula de variación porcentual como quieran. Sí, por ejemplo, este valor. En el 2016, el 100% de las exportaciones eran 57.737, el 1,7, que es lo que aumentó, ¿cuánto es? 981, ¿sí? Entonces, sí, a 5.737 le resto lo que supuestamente aumentó en el año 2016, ¿qué voy a estar encontrando? Este valor, ¿sí? Si ustedes lo hacen con la calculadora, no les va a quedar exactamente igual porque estos son en millones de dólares, ¿sí? Les va a quedar un número 56.200 y pico. ¿Me siguen? Bueno, lo mismo para este valor. ¿Cómo calculo el 59.737? Bueno, ya sé que este tuvo una caída. Entonces hago regla de 3 simples. Si el 100% es esto, si esto cayó, bueno, voy a despejar este valor. Se lo dejo como deber para que lo calculen. Muy bien. Ahora lo que yo voy a hacer, no la puedo mover, se me corrió, pero este punto va acá, para encontrar este. Y este dice, las variaciones de los índices de valor, ¿sí? Índice base, y yo tengo índice de valor. ¿Cuáles son? El índice de las exportaciones de valor y el índice de las importaciones de valor. Muy bien. Tengo este dato de 164 y me dice que esta variación de valor aumentó el 1,7. Y en este caso cayó el 6,9. Muy bien. ¿Cómo hago? Las variaciones de los índices de valores igual a las variaciones de valores por las exportaciones e importaciones. Bueno, se los dejo de deber para que lo calculen, así les sale, ¿sí? Esto es fácil, por eso es más rápido. Acá se complica. Esperen un minutito. Miren, les voy a dar, lean este ejercicio, le doy 15 minutos, 20 y volvemos, ¿sí? Bueno.
Bueno, ahí sigo, chicos. A ver, espero que se conecten. Acá estoy. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, dadas las funciones que ya aprendimos en Nodo Doctorando, en la semana anterior, que se las tienen que estudiar para poder hacer el ejercicio, vamos a calcular, ¿ven que está en amarillito? Bueno, esas dos. A ver. El índice de exportaciones de cantidad, o sea que va a ser un índice de cantidad, y el índice de cantidad habíamos dicho que ¿qué era? Vamos a verlo acá. Bien. El índice de valor por el índice de precio, dividido el índice de precio por 100. Entonces, va a ser el índice, en este caso, acá, en las exportaciones, el índice de cantidad de exportaciones va a ser igual al índice de valor, que es 1164,2, dividido el índice de exportaciones, el índice de precios, 157 por 100, encuentro el valor del índice de cantidad, 104, diría acá. Ahora, para el año 2016, perdón, para el año 2016 voy a tener el índice de valor de las exportaciones del año 2016 sobre el índice de precio de las exportaciones sobre el año, del año 2016, 149. O sea, este dividido encuentro el índice de cantidad de las exportaciones. Perfecto. Y estos tres valores los saco por variación, ¿no? Como varió de acá a acá el 1,7, de 157 a 149 cayó el índice de exportaciones, el precio, el índice de precio de las exportaciones un 4,2 y el índice de cantidad aumentó un 6,6. Muy bien. Lo mismo acá para el índice de precio. ¿Qué voy a hacer? Vamos a la fórmula. El índice de precio que teníamos. El índice de valor acá sobre el índice de cantidad por 100. Entonces va a ser el índice de valor sobre el índice de cantidad por 100, encuentro el índice de precio. Muy bien, encuentro los dos índices de precio y los tengo acá. Perfecto. Este valor azul, el 266,2, lo saco, ya lo tenía. Ah, lo calcula. Bueno. Sacamos el índice de precio y el índice de precio. Perfecto. Muy bien. Entonces, con las dos fórmulas de índice de cantidad y índice de precio, vamos a encontrar los dos índice de precio de importación y índice de precio de exportación. El índice de cantidad de exportación, perdón. Ahora, me dice términos de intercambio. El índice de los términos de intercambio era el índice de precio de las exportaciones. Dividido el índice de precio de las importaciones, o sea, Expo sobre Impo. Índices por 100, muy bien. Entonces, los términos de intercambio, voy a buscar el índice para el 2015. El índice de precio de las exportaciones para 2015 es acá, el índice de precio de las exportaciones 2015 dividido el índice de precio de las importaciones, 124, o sea, es 157 dividido 124 por 100, encuentro el índice de términos de intercambio para el año 2015, y así para los otros. Por último, anteúltimo tenemos el poder de compra de las exportaciones. Bueno, el poder de compra de las exportaciones sobre el índice de precio. Muy bien, entonces las exportaciones para el año 2015 era 56,772. Sobre el índice de precio de las exportaciones, que sí es, ¿dónde está? El índice de precio de las exportaciones, acá, de las importaciones, perdón, es 124. Estamos en el poder de compra. El poder de compra de las exportaciones. Siempre poder de compra de las exportaciones se medía las exportaciones comparándolas con las importaciones.
Entonces va a ser las exportaciones sobre el índice de precio de las importaciones. Va a ser el valor de las exportaciones, 56.772, dividido el índice de precio de las importaciones, 124,5. ¿Sí? Por 100. Acá lo tenemos, lo calculamos, y así calculamos para los tres. Y después nos queda el efecto de los términos de intercambio. El efecto en los términos de intercambio era igual al precio de las expo menos las expo en valor en el año base. Entonces, el efecto de los términos de intercambio para 2015, bueno, lo tienen que calcular, acá lo tienen, estudian la fórmula, va a ser 45.000, lo van a sacar, el precio, vamos a verlo acá, así no se pierde. Vale. Fíjense, es el poder de compra de las exportaciones que nos daba para el 2015, 45.618. ¿Ven? El precio de las el poder de compra de las exportaciones del 2015 es 45.618. Para calcular los términos de intercambio es el poder de compra de las exportaciones menos las exportaciones en el año base. Entonces, este 45.618 salió de acá, del poder de compra de las exportaciones que calculamos recién. Menos que las exportaciones dividido el índice de precio de las exportaciones, ¿ven? 56.772 dividido el índice de precio de las exportaciones, 157%. Y así encontramos todo. Bueno, y así completan el cuadro. Muy bien, con esto doy por terminado los ejercicios de índice de precio. Este PowerPoint y el otro Excel se los voy a subir al aula 24. Ahora les quiero comentar algo más fácil. Si no encuentro. No, este es el Zoom. No lo tengo abierto. Acá. Ahora sí. ¿Qué están mirando? ¿Qué les estoy mostrando? El Zoom, la pantalla de Zoom. Aquí estamos. Bueno, esto es más fácil. Vieron que yo les dije el otro día que teníamos la evolución del IPC, que todos los meses teníamos cómo variaban los precios, ¿no? Bueno, el índice de precio al consumidor. Nosotros además vamos a tener la valorización mensual de la canasta básica de alimentos y la canasta básica total. ¿Se acuerdan que teníamos la canasta de alimentos y la básica total? Utilizando esos valores, nosotros podemos saber cuánto vale la canasta básica de alimentos, es decir, el individuo, cuánta plata necesita para comprar solo alimentos para no ser indigente, ¿sí? Entonces, la canasta básica alimentaria lo que me muestra es el valor para un adulto equivalente. El adulto equivalente es una persona entre 18 era, ahora me olvidé. Creo que 18 y 60 años, o 30 y 60, no, acá, 30, acá. Miren, la canasta básica de alimentos se determina tomando en cuenta los requerimientos kilocalóricos, proteicos, imprescindibles para un varón adulto entre 30 y 60 años, con una actividad moderada para un mes entero. ¿Por qué entre 30 y 60? Porque cuando son más chicos consumen más. A los 18 consumen mucho más ustedes. 20, por ahí es la edad que más consumen. Entonces, cuando hablamos acá de la valorización mensual de la canasta básica alimentaria, son los alimentos, acá en este caso el 7.953, son los alimentos que necesita el adulto equivalente, el hombre entre 30 y 60 años, para poder estar alimentado y bien nutrido. Muy bien. A eso se valorizan los valores
el IPC de este mes correspondiente, que no sé qué es marzo del 21, y nos da que un adulto tiene que ganar 7.953 pesos para no ser indigente. Indigente, ¿qué significa? Es que la plata que tiene no le alcanza ni para comer. ¿Sí? Acá abajo, no sé si lo llegan a ver bien. Ven, acá está. Línea de indigencia para un adulto equivalente en pesos. Y después la canasta básica total comprende para ese adulto equivalente también para un hombre 18.762. ¿Con esto qué hace? Va a poder alimentarse más gastar en todo lo otro, en servicios de salud, transporte, servicios de gas y agua, esparcimiento, etcétera, mínimo, ¿no? Si la persona, si el hombre gana menos de 18.769, es pobre. Entonces, la canasta básica de alimentos lo que me delimita es la línea de indigencia. Aquella persona que gana menos de esto es indigente, varón. La mujer necesita un poco menos porque necesita menos calorías para vivir. Y va a ser pobre si no cubre la canasta básica total, que hoy por hoy es de 18.769. Acá abajo tenemos cómo fue evolucionando el valor de la canasta básica de alimentos y cómo evolucionó la canasta básica total para el adulto equivalente. Y acá les da 3 ejemplos. Por ejemplo, el segundo caso, que es la familia tipo, o un hogar de 4 integrantes, compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8, o sea, 2 chicos en edad escolar. Para no ser indigentes, es decir, para que por lo menos puedan comer, necesitan 24.574 pesos de mínima. Si ganan menos que esto, a la persona no le alcanza para alimentarse. ¿Lo ven ahí mejor? Y en el caso de que esta misma composición de familia necesita para no ser pobre 57.997, ¿sí? Lo mismo, bueno, si tiene 5 chicos, ahí aumentan los 2 valores. También hay casos donde se considera una mujer que mantiene a la madre y mantiene a los hijos. Bueno, y acá tienen todo el estado de lo que vale para el adulto. Siempre tienen que leer el título. Canasta básica alimentaria y canasta básica total. Resultados mensuales expresados por adulto equivalente, o sea, para el hombre. Y van a tener la canasta básica de alimentos, que son esos alimentos valuados a los precios de este momento, y la canasta básica total, que es la canasta básica de alimentos por la inversa del coeficiente de Engel, y les da la fórmula, y les da el resultado. Bueno, perfecto. Sale. Terminamos acá esto. ¿Qué hora es? 5:30. Vamos a dar media hora más, por lo menos. Así les avanzo con... Ahora cambiamos de tema ya. No sé si lo tengo abierto. Ay, no, cancela. Aceptar. Esperen que abro lo que les quiero mostrar. Ya que estoy tan desorientada con el calendario, el lunes que viene tenemos clase también, ¿sí, no? Sí, no debería haber. No hay feriado, no hay nada. Ah, ok. Estoy perdida en el calendario. Perfecto. Profe, ¿la fecha del primer parcial ya se sabe? Sí, se las di el primer día, pero no me acuerdo cuándo era. ¿Cuándo les dije? ¿Alguno se acuerda? El 19 de abril. El 19 de abril, bien. Por eso. Nos queda, a ver... El 5 de abril, el 12, claro, nos quedan 2 clases y vamos a seguir con cuentas nacionales. ¿Y hasta qué trabajo entra, profe? Y hasta donde lleguemos. Yo creo que va a entrar a números, índices y cuentas nacionales.
Ah, listo. Ay, paren que no me sale PowerPoint ahora. ¿Qué están viendo esto, no? A ver, sale lo que quiero mostrar, acá estamos. Listo. Ah, una pregunta, ¿está todo subido en el sitio, no? De YouTube, ¿o no? Los videos de las clases anteriores yo las subí, ¿las ven? Sí, profe, se ven, yo las vi. Se ven bien. Ok. Bueno, esto es todo de teoría lo que les voy a dar. Se los voy a dar rápido, así ustedes después lo estudian. Les voy a dar material para que lean de cuentas nacionales, que se los voy a subir a la página, y después la clase que viene hacemos los trabajos prácticos, ¿sí? Bueno, cuentas nacionales o contabilidad nacional. El objetivo principal de las cuentas nacionales es recabar información estadística para la evolución de la actividad económica de un país. ¿Qué me permite? Esto es contabilidad nacional, es decir, son los grandes agregados, como el sistema, como, digamos, el Estado, registra las exportaciones, las importaciones, el PBI, es decir, cómo registra todos esos agregados. El objetivo de registrarlos es tener información estadística. Uno tiene información estadística ¿para qué? Para tomar decisiones, básicamente. Uno necesita la información para la toma de decisión. Entonces, en este caso es para la toma de decisión de un país. La contabilidad nacional tiene como objetivo describir el proceso de producción, distribución y uso de los bienes y servicios dentro de una sociedad determinada. Es decir, cómo se producen, cómo se distribuyen y para qué se usan. ¿Sí? El conjunto de bienes y servicios que se producen en un país en un periodo se llama producción. Producción surge de sumar el valor de los bienes finales obtenidos para cada sector. ¿Sí? Leo de vuelta. El conjunto de los bienes que se producen en un país en un periodo se denomina producción. La producción, ¿qué es? Surge de sumar el valor de los bienes finales obtenidos para cada sector. Entonces, producción va a ser la producción del sector 1 más la del sector 2 más la del sector 3. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Va a ser los insumos más el valor agregado. ¿Por qué? Porque son los bienes finales, ¿no? Los insumos o bienes de consumo intermedio, que es el producto, bueno, esto lo leen ustedes para realizar. ¿Qué son mejor dicho, qué son los insumos o bienes de consumo intermedio? Es lo que el sector, cualquiera, adquiere para realizar la producción, ¿sí? Es decir, la producción va a ser los insumos más el valor agregado. Yo produzco pan, voy a comprar harina y voy a agregarle mano de obra, ¿sí? Entonces, los insumos van a ser, por ejemplo, en este caso, la harina. Lo que compro para después poder trabajar. El valor agregado es lo que el mismo sector adiciona a esos insumos en el proceso productivo. Es decir, compro el insumo, que es la harina, y le agrego la mano de obra, entonces ese es el valor agregado, ¿sí? A la producción. Ejemplo. Bueno, acá se los leo. Observamos en el cuadro que hay 3 sectores. Cada sector tiene su producción. En algunos casos, esa producción es insumo de otro sector. La producción del sector agrícola, el agro, trigo 105, es insumo del sector industrial para producir harina. Ahora lo vemos. El objetivo del ejemplo es que despejemos el producto. ¿Vieron? Vemos el producto. Entonces, nosotros vamos a tener 3 sectores: sector agropecuario, sector industrial y sector comercial en una economía. Y yo voy a llevar las cuentas. Entonces, el sector agropecuario va a tener semillas,
otros, ay, espera que me fui. Va a contratar semillas, el agropecuario, y otros insumos, o sea, el total, por ejemplo, fertilizantes, el total de insumos son 25. Después va a tener la renta de capital, el salario que le pagan los trabajadores, los beneficios y los intereses que paguen por determinado dinero. Entonces, el dinero, digo, acá la renta a la tierra. Todos estos, la remuneración a la renta, el salario, los beneficios y los intereses, son pagos a los factores de producción, ¿sí? De vuelta. Yo acá tengo semillas, los insumos, que son semillas y fertilizantes, por ejemplo. Y después tengo el pago a los factores de producción, al trabajo, al capital, a los beneficios. Es decir, yo si trabajo voy a querer tener un beneficio, entonces voy a tener como empresario un beneficio. Entonces es el pago a los factores de producción. ¿Qué me va a generar esta suma del pago a los factores de producción? Un valor agregado. ¿Sí? Lo que le pague al trabajador es un valor agregado que yo le pongo a este insumo. O sea, el insumo más el valor agregado me da la producción total. Produzco trigo, muy bien. Ahora, esta producción de trigo, estos 105, en el sector industrial que produce harina, ¿ven? El sector industrial produce harina, usa como insumo este trigo acá. O sea, tengo el trigo más otros insumos, otros productos que utilice con el trigo. Total de insumos 145. ¿Qué pasa? Otra vez voy a tener que pagar al factor capital, al trabajador, a la tierra, los beneficios, etc. O sea, voy a tener pago a los factores de producción. Ese pago a los factores de producción es el valor agregado, 55. Entonces, la producción del sector industrial va a ser 145 más 200. ¿Sí? Perdón, 145 más 55. Me da total 200. Entonces, el sector agropecuario produce 105, el sector industrial 200, y el sector comercial, ¿qué va a tener? El sector comercial, una panadería, va a comprar harina para producir pan, ¿no? Y qué sé yo, polvo de hornear, por decir algo. Estos dos insumos. Ahora, la producción del sector industrial entró como insumo en el sector comercial. Con lo cual, la suma de estos dos me da 125. ¿No? De vuelta, voy a tener que pagar renta no acá porque no tengo nada, no tengo fábrica ni tierra. Salario, beneficio y interés, perfecto. Tengo el pago a los factores de producción. Necesito a alguien que venda, qué sé yo, tener un beneficio y un interés. El valor agregado va a ser 50. Entonces voy a tener 225 más 50, la producción es 275. Ahora, ¿está bien que yo diga que el producto de esta economía es 105 más... Ay, me fue. 105 más 200 más 275? No, ¿Por qué? porque dentro de los 275 ya están los 105 y los 200, ¿o no? Porque dentro de los 275 yo estoy contemplando dos veces el 25 y el 145. ¿Entienden? Yo estoy sumando el 105 acá, lo repito. De vuelta acá, el 200 lo sumo acá, ¿sí? Entonces estoy sumando dos veces lo mismo. Con lo cual, el producto generado va a ser igual a la suma de los valores agregados. Ahora lo vamos a ver. Ese sería el valor bruto de la producción, ¿no? El producto. Que puede ser, ahora lo vamos a ver. Profe, Sí, no, ¿esa no es como si fuera la matriz de insumo-producto? claro, pero vos estás recursando. ¿No? Porque ahora no damos más matriz insumo-producto. Pero está bien lo que estás diciendo. Pero para, no te adelantes, así los otros no se pierden. Entonces, el producto que yo obtengo va a ser 80, a ver cómo les puse acá en la filmina. El producto va a ser 185, que es 80 más 55 más 50. Es lo que efectivamente yo generé, ¿sí?
Cuando queremos medir la actividad económica de un país, podemos referirnos al valor de la producción, que es 105, 200, 275. Dado que en ese caso estaríamos contabilizando repetidas veces aquellos bienes que se utilizan como insumos para empresas. Lo que les acabo de decir. Este sería el valor de la producción, pero la producción en sí misma va a estar dado. Uno de los métodos para calcular el producto es el método del valor agregado, que consiste en sumar los valores agregados. Ahora vamos a ver lo que vos me decías del valor. Entonces, para calcular el producto tenemos distintos métodos. El método de cálculo del producto, que los métodos de cálculo del producto son el método del valor agregado, el método del ingreso de los factores productivos y el método de gasto de bienes y servicios finales. El método del valor agregado lo que tiene es que el PBI es igual al valor agregado, a la sumatoria, me faltó acá. Acá, ¿ven dónde estoy? Me falta poner, acá le falta el valor, sumatoria de valor agregado. Entonces el PBI va a ser igual, o sea, el Producto Bruto Interno, va a ser igual a la sumatoria de los valores agregados, que es igual al valor bruto de producción menos los insumos. Entonces, miren, es el valor bruto de producción menos los insumos, ¿sí? Yo sumo 25 más 145 más 225, va a ser el valor bruto de producción, que es 105, 200 más 275, menos los insumos, que les da el valor agregado. Es lo mismo que sumar los valores agregados. Entonces va a ser el valor bruto de producción del sector 1 menos los insumos del sector 1, más el valor bruto de producción del sector 2 menos los insumos del sector 2, y así sucesivamente por cada sector. El producto se obtiene sumando el valor agregado de cada sector productivo, los cuales se obtienen deduciendo del valor bruto de producción de cada uno de los sectores el valor de los bienes intermedios utilizados. Muy bien. Ahora tenemos el método del ingreso de los factores de productivos. O sea que estoy hablando del ingreso de los factores productivos. ¿Cuánto se le paga a los factores de producción? Entonces va a ser, el PBI va a ser igual al salario, la renta, la tasa de interés y el beneficio. Se obtiene sumando las compensaciones obtenidas. ¿Quiénes son los dueños de los factores de producción? Las familias, ¿se acuerdan de microeconomía? Entonces, se va con este método, esperen, el método del ingreso de los factores de producción, es decir, cuánto les ingresa a los factores de producción. ¿Quiénes son los dueños de los factores de producción? Las familias. Entonces se obtiene sumando las compensaciones o los pagos obtenidos por las familias por la venta de los factores de producción, ¿sí? Acá les pongo, por ejemplo, remuneración al trabajo, utilidades distribuidas y no distribuidas, intereses, alquiler de viviendas urbanas, arrendamientos rurales, hago una patente, lo que me pagan por la patente, saco un libro, lo que me pagan por los derechos de autor, otras rentas, amortizaciones, impuestos indirectos netos de subsidio. Ahora eso después lo vamos a ver. Porque acá no solo estamos hablando de producto, sino que estamos hablando del producto bruto. ¿Sí? Bueno. El método del ingreso de los factores de producción. Método del ingreso de factores productivos responde a la pregunta, el ingreso de los factores de producción, ¿cómo se distribuye el resultado de la explotación de los factores de producción? Es decir, miren acá, si yo tengo acá el producto, ¿cómo se distribuye este producto en los factores de producción? Es decir, entre la familia. ¿Quién lo recibe?
¿Y cuál es la remuneración que perciben los distintos factores de producción? Que les acabo de decir. Ahora estamos hablando de otro método, el método del gasto, no del ingreso, del gasto en bienes y servicios finales. En este caso tenemos que el PBI es igual al consumo privado más el consumo del gobierno, más la inversión bruta interna, más las exportaciones, o sea, lo que vendo, menos las importaciones. Responde a la pregunta, ¿a qué se destinan los bienes y servicios producidos? ¿Al consumo, a la inversión, al gasto del gobierno? ¿Cómo se utiliza lo que se produce? ¿Sí? Entonces, el método de gasto. Ay, perdón, chicos, me muero, mientras bostezar estoy, perdón. Método de gasto en bienes y servicios finales. Los contagios, encima en vez de despertarlos les doy sueño. Se ríen, está bien. Por lo menos no se duerman ustedes. El método del gasto en bienes y servicios, hablo del gasto. Piensen, no del ingreso. ¿Cómo se gasta? Entonces, el producto, ¿cómo se gasta? Si hablo de gasto, hablo de consumo. Muy lunes, me pone sí. Lunes que pensé que era feriado encima. Consumo privado, consumo de gobierno, inversión bruta interna, es decir, consume el sector privado, consume el gobierno, se invierte, se exporta o se importa. ¿Bien? Entonces, responde a la pregunta, ¿a qué se destinan los bienes? Si al consumo privado, de gobierno, inversión, exportación, importación, y cómo se utiliza lo que se produce. Bueno, ahora vamos a desglosar cada uno. El consumo privado va a ser el valor de las compras de bienes no duraderos, alimentos, es decir, el consumo privado. Ustedes son consumo privado. ¿Qué consumen? Consumen alimentos, o sea, cosas no duraderas. Compra de bienes duraderos como electrodomésticos. Valor de bienes y servicios adquiridos por la familia. No me entiende nada a mí y tienen que ir a una profesora particular. Bueno, el valor de esos servicios que contratan. Tienen en la casa alguien que les cocina y le pagan para que le cocinen, o contratan delivery para no cocinar, esos son servicios que adquieren las familias. El valor de los sueldos especiales, eso tiene que ver, ticket, que son los tickets canasta, es decir, en vez de los sueldos en especie, se refiere, sueldos en especie, son los tickets canasta, etc. Después, consumo del gobierno. Acá hay una particularidad, sí. Perdón, hay un chico que dice que si lo podías aceptar. No me salió, por eso no lo acepté. Espera, que tengo que buscar. André, profe, gracias. Ah, ¿ya entraste? Genial. Dice, consumo de gobierno. No es posible, se los leo y ahora se los explico, no es posible cuantificar el valor de los bienes y servicios producidos por el gobierno. No hay mercado, por ejemplo. Vamos de vuelta. Es esto. Acá me dice, el método del gasto. El gasto, ¿cómo se mide? Por precio, es decir, ustedes como consumo privado me contratan a una profesora particular como un servicio privado y ¿cuánto le van a pagar? Tanto precio. Van a comprar un electrodoméstico y ¿cuánto lo van a pagar? Tanto valor. ¿Sí? El consumo privado, acá este que tenemos antes, podemos decir, voy a comprar helado, ¿cuánto vale el kilo de helado? Tanto. ¿Cuánto vale un electrodoméstico? Tanto. Sí, internet, ¿cuánto vale internet? Tanto. Entonces, todos sus consumos tienen precio. Ahora, ¿qué pasa con el consumo de gobierno? El consumo de gobierno no tiene mercado directamente. No es posible cuantificar el valor de los productos o servicios que ofrece el mercado. ¿Por qué? Porque ustedes saben, por ejemplo, cuánto le pagan, cuánto ustedes a mí me están pagando efectivamente. No, ustedes están teniendo gratis la educación. ¿Quién me las paga? El Estado. A mí el Estado me paga el sueldo, ¿sí? Después, la salud. Ustedes van a un hospital público y no pagan, tienen salud gratis, tienen justicia gratis, tienen la policía que está en la calle, que ustedes tampoco le pagan, es gratis para ustedes. Ahora, eso sí tiene un valor.
pero no el valor de mercado, ¿sí? Ustedes no van y me están pagando a mí todas las clases tanta plata para que yo les dé clase, no. El Estado me paga. Entonces, eso no tiene precio. No hay precio de la policía, no hay precio de la clase que yo le estoy dando, no hay precio de la salud que van y tienen gratis. Entonces, esas cosas se valoran por su costo. En ese caso sería mi salario, ¿sí? El salario de los policías, el salario de los médicos, los insumos que se usan para los médicos. Entonces, el consumo del gobierno está dado por los sueldos y salarios pagados por el Estado, las compras de equipamiento militar, las amortizaciones de edificios, etc. Después teníamos la inversión bruta interna. Esta inversión bruta interna se desglosa en inversión bruta fija, que son construcciones y equipos durables de producción, y variación de existencias. Uy, pone que me fui. Bueno, entonces la inversión bruta interna, todo esto lo tomo, todo lo que di hasta ahora. Inversión bruta fija va a ser construcciones y equipos durables de producción. Y la variación de existencia va a ser la diferencia de las existencias que tengo al principio del periodo y al final del periodo. Después en el texto se los explica bien. Así no me detengo todo. Después van a tener exportaciones e importaciones. Esto es fácil. Expo menos impo. Son las transacciones realizadas ya sea de bienes y servicios entre residentes y no residentes. Es decir, yo soy residente de Argentina. Un no residente sería alguien que está en España. Entonces las transacciones que yo tengo entre yo que soy residente y el que no es residente que vive en España. Bueno, ahora, además de, hasta ahora vimos que está el producto y las formas de calcular el producto, ¿sí? El método de valor agregado, el método del ingreso de los factores de producción y el método del gasto, el método del gasto. Ahora vamos a ver formas de evaluación de las variables. Las variables pueden ser brutas o netas. ¿Vieron que les dije producto bruto interno? Bueno, entonces las variables pueden ser brutas o netas. Cuando hablo de producto neto, estoy hablando que es el producto bruto menos las amortizaciones. Si hablara de producto bruto, estaría hablando de ¿qué? Del producto neto más las amortizaciones. Entonces yo en el examen les puedo hacer cualquiera, calcular el producto bruto o el producto neto. Bien. En el proceso productivo los activos sufren un desgaste. Las amortizaciones es el concepto contable que muestra dicho desgaste. Para que les quede. Variable a costo de factores y a precio de mercado. Bueno, el producto puede estar a precio de mercado. ¿Qué quiere decir a precio de mercado? A precio de mercado. Van al kiosco y compran un chicle. ¿Ese chicle a qué precio está? A precio de mercado. Fueron al kiosco y compraron un chicle y ese chicle está a precio de mercado. Muy bien. No, quería ver si alguien me está pidiendo. Bueno, a precio de mercado. ¿Qué significa el producto a precio de mercado? Va a ser el producto a costo de factores más los impuestos menos los subsidios. ¿Qué es esto? El producto a precio de mercado va a ser el producto a costo de factores, que el producto a costo de factores es el producto cuando el precio que tiene el producto cuando sale de fábrica. ¿Sí? Ese es el producto a costo de factores, el precio que sale de fábrica. Va a estar el producto a precio de factores, va a ser más los impuestos, es decir, si yo produzco lapiceras, esta lapicera, cuando yo la produzco, tiene un precio. Ahora, si el Estado pone el IVA, entonces va a tener que, ustedes cuando lo vayan a comprar, esta lapicera va a tener el IVA cargado, o sea, va a ser el producto a precio de factor, a costo de factores, cuánto me costó hacerlo, más el 21% de IVA. Ahora, si yo soy la productora de esta lapicera y el Estado me está subsidiando, entonces ustedes van a tener el producto a costo de factores, lo que realmente me saldría, más los impuestos, menos el subsidio que me dé el Estado. ¿Sí?
Entonces, los precios de venta de los productos no surgen solo de la suma de los insumos más el valor agregado. Es decir, lo que vimos hoy, los insumos más el valor agregado, sino que incluyen impuestos y que gravan el precio de fábrica y que los compradores abonan, y los subsidios sobre la producción que perciben los productores. ¿Me siguieron? Entonces yo les puedo preguntar el producto a precio de mercado, que es producto a costo de factores más impuestos menos subsidios, o el producto a costo de factores, que va a ser el producto a precio de mercado, menos en ese caso los impuestos, más los subsidios, cambian de signo, pasa para el otro lado del igual. ¿Sí? Bien. Ahora, variable a precios corrientes y a precios constantes. Esto ya lo saben. Precios corrientes va a ser el precio que me figura. Y precios constantes tengo en cuenta, le estoy descontando la inflación. Esta evaluación sirve para eliminar la depreciación del signo monetario en consideración de las variables. Es decir, a valores corrientes es el que tiene y a precios constantes es cuando yo le saco la inflación. Se trata de indexar las variables referidas a los distintos periodos para referirlas a un periodo base, es decir, expreso la serie, expreso el valor a un periodo base. En ese caso, yo estoy hablando de precios constantes, estoy sacando la inflación. En cambio, si lo uso a valores corrientes, tengo precios corrientes, ¿sí? Lo que venimos viendo. Bueno, tenemos variables internas y variables nacionales. Variables internas, producto bruto interno, puede ser, o producto bruto nacional. Entonces, producto bruto interno es el que está producido dentro de las fronteras del país, por los residentes y los no residentes. Por ejemplo, viene Microsoft y produce software acá, entonces la variable interna va a ser los producidos dentro de las fronteras del país, por mí, que soy residente, o sea, yo, Marcela, soy residente del país, y los no residentes, por ejemplo, Microsoft, que no es residente. Y la variable nacional es lo producido por los residentes del país, yo otra vez, ya sea que me encuentre acá o en el exterior, ¿sí? Y creo que ya nos queda poquito. Esto, bueno, esto se los voy a decir la clase que viene. Así tienen más claro. Esto es conceptos derivados del producto. ¿Cómo podemos llegar, como el producto es igual al ingreso, cómo podemos llegar del ingreso bruto interno a precio de mercado, se los digo, al ingreso disponible? Pero bueno, vamos a frenar acá. Estas dos filminas, lean lo otro, y estas dos filminas se las leo la clase que viene. Así tienen más agarrados los conceptos de bruto, neto, nacional, y vamos a hacer la parte práctica. Bueno, esto, todo lo que di hoy se lo subo, le subo la clase para que la frena. Dejar de compartir. Esperen que tengo que dejar de grabar. No me sale para dejar de grabar, chicos. Grabando acá.